Muy bien, vamos a continuar entonces. Listo. Bueno, entonces decíamos o recordábamos algunas características que vimos sobre los lípidos. Otra de ellas es que no son polímeros. ¿Qué significa polímeros? Que tienen grandes cadenas o que son moléculas muy grandes. En este caso, moléculas grandes tenemos, por ejemplo, los polisacáridos, como el almidón. Veíamos la imagen en la clase anterior del almidón y la celulosa y tenían una estructura muy compleja, muy larga. También teníamos a los polipéptidos, en este caso son las proteínas. Las proteínas también tienen cadenas inmensas, pero los lípidos no. En clasificación los encontraríamos en una macromolécula intermedia. ¿Se escucha bien? Porque veo que está un poquito lajeada la cámara, pero ¿se escucha bien? ¿Me informa? Sí, Sí, se escucha sí, bien. está bien. Si hay alguna interferencia, me comunican a ver si acá se puede. Bien. También los lípidos tienen una propiedad y es que se pueden unir con otras biomoléculas. En este caso, si se unen con los glúcidos, se les llama glucolípidos. Si se unen con las proteínas, lipoproteínas. Uy, perdón, se pausó el micro. Tienen esa particularidad, que es que se pueden unir con con otras macromoléculas. Si nosotros vemos allí su estructura, como muestra allí la imagen, tienen una parte, la cabeza, que es hidrofílica, y la parte de la cola, que es hidrofóbica, aunque no entre en contacto con el agua. Clasificación de los lípidos. Y ya de aquí podemos ver cuál es su unidad, cuál es su estructura. Vamos a tener dos grandes grupos, que son los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se dividen a su vez en simples y complejos. Y los insaponificables tenemos a los lípidos derivados. Nos vamos a centrar a hablar del primer grupo, de los saponificables. Saponificables. Aquí hay otro cuadrito que les he puesto que básicamente resume o agrupa los lípidos en simples, compuestos y derivados. Ya recuerdan que los dos primeros pertenecen al grupo de los saponificables y los últimos al grupo de los no saponificables. Empecemos con el primero, con los lípidos saponificables. Esos reciben este nombre ya que mediante ciertas reacciones químicas podemos obtener jabones. Son lípidos que pueden tener esta particularidad. En algunos casos formar ceras. Se pueden hacer esto debido a que uno de sus componentes son los ácidos grasos. Y vamos a ver ahora que tenemos dos, ¿no? Los simples y los complejos. Los simples tienen una estructura, como dice su nombre, bastante sencilla, bastante simple. Está constituida de dos partes, los ácidos grasos y un alcohol que siempre va a ser el glicerol. El glicerol. Entonces, tengámoslo esto en mente. Es simple porque tiene una estructura sencillita, hecha de ácidos grasos más un alcohol llamado glicerol. En este caso tenemos aquí a los triglicéridos y a las ceras. Los triglicéridos. Seguíamos con que su estructura era ácido graso y el alcohol, que es el glicerol. Pero a mí me dice aquí que es tri. El término tri me hace pensar en tres, ¿no? Tres. En este caso, tres, ¿qué va a tener? Tres ácidos grasos. Así es que su estructura será tres ácidos grasos más un alcohol que siempre va a ser el glicerol. Vamos a imaginarnos aquí en la imagen que les estoy poniendo que tenemos un alcohol glicerol y este alcohol glicerol se le unen tres cadenas de ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen esta estructura como de cerritos, tres cadenas de ácidos grasos. Pero como son dos partes, obviamente tienen que estar unidas por un enlace. En este caso, el enlace, ahí está, esa parte verde que los ven ahí en la imagen es el enlace. El enlace se denomina enlace éster. Entonces, vamos resumiendo. Hablábamos de los lípidos saponificables, aquellos con los que puedo hacer jabones. Los lípidos saponificables se dividen en simples y complejos. Y dentro de los simples, yo veía
que tengo a los lípidos, como vemos aquí en el anterior, a los simples, tenemos triglicéridos y ceras. Y ahorita estamos hablando de los triglicéridos. Como su nombre lo dice, tienen 3 ácidos grasos y un alcohol llamado glicerol. Ahí está en la imagen, 3 ácidos grasos, un alcohol glicerol y el enlace es enlace éster. Una estructura bastante sencilla. ¿Qué características tiene? Bueno, estos triglicéridos son grasas neutras. ¿Tienen una gran cantidad de reserva energética? Sí, nuevamente vamos a almacenar energía. Forman parte de nuestro tejido adiposo, así es que se van a encontrar en las células llamadas adipocitos. Todas estas partes de nuestro cuerpo que sentimos pulposas por la grasita, tenemos allí triglicéridos. Y es un termorregulador. Eso significa que va a controlar, regular nuestra temperatura corporal. ¿Cómo se forman esos triglicéridos? Por un proceso llamado esterificación. Gracias a este enlace, ¿no? El enlace éster que une el glicerol con los 3 ácidos grasos. Y el otro lípido simple, ahí está el triglicérido, glicerol y 3 ácidos grasos. Ahí está la imagen, en donde podemos fijarnos, ¿no? Mire, carbono, oxígeno e hidrógeno. Ahí está el famoso, la famosa biomolécula ternaria. Y ahora tenemos las ceras, ¿no? Porque veíamos antes los triglicéridos y ahora veamos pues las ceras. En este caso las ceras tienen un número indeterminado de ácidos grasos. Puede ser 1, puede ser 2 o más. Y tiene un alcohol, en algunos casos es el glicerol y en otros casos voy a ver que hay otro tipo de alcohol. Por eso le he puesto un asterisco, porque no es siempre, ya es en algunos casos. En este caso tenemos allí el alcohol, que puede ser el glicerol, que está unido con un número indeterminado de ácidos grasos, que en este caso he puesto 1. Esos están unidos por un enlace. Nuevamente este enlace también es enlace éster. Este número variable de ácidos grasos, que en este caso es 1, también está compuesto por una cadena que es larga y compleja. Miren, es una cadena más grande que la anterior, que solamente era sencillitas, ¿no? Es una cadena larga que se desdobla, que se extiende, que se voltea compleja. Y en el caso del glicerol está en algunas fórmulas y en otra está el miricilo, como por ejemplo la cera de abeja. En la cera de abeja no utiliza glicerol, utiliza miricilo. ¿Qué ejemplos de ceras tenemos? Tenemos, por ejemplo, la cera de abeja, tenemos el cerumen, tenemos también aquí, tenemos la lanolina, que es justamente esta cera que se encuentra en la lana de las ovejas. Muy beneficiosa, porque en este caso cuando llueve, que hace que las ovejas no almacenen agua allí dentro de su pelaje, que se pueda pudrir o pueda dañar a la oveja y dañar la lana. Está justamente esta cera llamada lanolina. Tenemos también la cutina en las plantas y la cutícula en los animales, en este caso en las uñas, por ejemplo, de los animales. Entonces aquí miren, tenemos una imagen en la que se nos muestra esta cadena larga que se desdobla, es compleja. Aquí hay una sola cadena, en algunos casos puede haber más de una cadena, pero es una cadena compleja. Entonces, hasta aquí haciendo un resumen, chicos, hemos hablado que los lípidos saponificables pueden ser simples o compuestos. Los simples se dividen, ahí está. Los simples se dividen en triglicéridos y ceras. Su estructura es sencillita, ácidos grasos y alcohol. Los triglicéridos tienen 3 ácidos grasos y un alcohol que siempre va a ser el glicerol. Y las ceras tienen un número indeterminado de ácidos grasos, que generalmente estas cadenas son largas, complejas, y de alcohol, algunas veces tienen el glicerol y otras veces a otros alcoholes, dependiendo qué compuestos sean. Aquí, por ejemplo, tenemos a un triglicérido y aquí tenemos a una cera. ¿Qué
encuentro los lípidos compuestos. Esos lípidos compuestos tienen la misma estructura que los simples, pero se le ha agregado como que un ingrediente adicional. Su estructura va a seguir siendo ácido graso más alcohol, que siempre también va a ser el glicerol, pero se le va a añadir dos cosas: el grupo fosfatado y el grupo hidrogenado. A veces los dos, a veces solo uno de ellos. El grupo fosfatado es justamente del fosfato y el grupo nitrogenado del nitrógeno. Y justamente este tipo de lípido es el que encontramos en nuestra membrana celular. Si yo observo la imagen, va a estar compuesto aquí nuevamente por el alcohol, el glicerol, unido por el enlace éster a dos ácidos grasos, en este caso hay dos, y por una cabecita, la región polar, que va a ser del grupo fosfato, por eso le he puesto una P, o del grupo nitrogenado, una N. La parte de los grupos va a ser hidrofílica, o sea, que puede entrar en contacto con el agua, y la parte de los ácidos grasos va a ser hidrofóbica, que no se relaciona con el agua. Entonces ahí está la hidrofílica, ama el agua, por decirlo así. Y la hidrofóbica, chao con el agua, no entra en contacto con el agua. Entonces, miren, vamos ubicándonos, ¿no? Simples, su estructura, ácido graso más, ¿qué elemento eran los simples? ¿Recuerdan? Ácido graso más. ¿Más? A ver, muchachos, jóvenes, chicos y chicas. Un alcohol. Un alcohol, que siempre, si es triglicérido, siempre va a ser, ¿qué alcohol? Si son triglicéridos, ¿qué alcohol siempre va a ser? Glicerol. Glicerol, muy bien. En los triglicéridos va a tener el alcohol glicerol más, ¿cuántos ácidos grasos? Los triglicéridos. 3. 3 ácidos grasos, excelente. En cambio, en las ceras, ¿cuántos ácidos grasos puede tener? ¿Puede tener siempre una sola cantidad? Un número indeterminado. Exacto, ¿no? Indeterminado. Uno más. ¿Y el alcohol en las ceras siempre va a ser el glicerol? No. No, no siempre, ¿verdad? Eran algunos. Por ejemplo, la cera de beta, el miricilo, y así en otros. En cambio, los lípidos compuestos decíamos que son lípidos que tienen la misma estructura que los simples, ácido graso más alcohol, pero se le añadió un ingrediente adicional. ¿Qué ingrediente es esto? ¿Qué de adicional tienen los lípidos compuestos? ¿Qué de adicional tienen? ¿Recuerda? El grupo fosfatado y el grupo nitrogenado. Perfecto, muy bien, correcto. Eso de adicional tienen, ¿no? El grupo fosfatado y el grupo nitrogenado. Muy bien. Ahora, ¿por qué son tan importantes esos lípidos compuestos? Básicamente porque, como nosotros podemos ver aquí en la imagen, forman parte de la membrana celular. Ahora sí, mira, sin lípidos no existieran las células, no existieran las membranas celulares. Es una molécula anfipática, me dice, no antipática, sino anfipática. Anfipática es que tiene dos regiones, una polar y otra polar. O sea, una que sí entra en contacto con el agua y una que pues no puede entrar en contacto con el agua, es hidrofóbica. Ahora, preguntona, dice, ¿cuándo un lípido es una grasa y cuándo es un aceite? Porque nosotros ya sabemos que los lípidos pueden ser grasas, como por ejemplo la grasa del tocino, ¿no? El tocino propiamente dicho, el queso, la mantequilla, la manteca, o puede ser un aceite, por ejemplo, puede ser aceite de oliva, aceite de soya, de girasol, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace que un lípido sea sólido como una grasa o líquido como un aceite? Y la respuesta está en los ácidos grasos. Porque hasta acá hemos visto que todos tienen en su estructura ácido graso, ¿no? Y justamente, como su nombre lo dice, el ácido graso es el que le va a dar este comportamiento grasoso al líquido, oleoso.
pero depende cómo estén organizados los ácidos grasos, es que van a ser líquidos o sólidos. En este caso, los ácidos grasos, ¿qué son? Son cadenas de carbono. Como te dije nuevamente, aquí el protagonista, el rey de la historia es el carbono. Así que voy a ver que hay carbono tras carbono, tras carbono, tras carbono. Cadenas de carbono. Enlace CCM, dicen, o sea, enlace de carbonos. Estos ácidos grasos pueden ser, o estas cadenas también pueden ser saturadas o insaturadas. Cuando uno piensa en la palabra saturado, se me viene a la mente que está lleno, ¿no? Por ejemplo, decimos, este lugar está saturado de gente, pues está lleno de gente. Así es que más o menos tengamos en mente ese ejemplo para entender por qué algunos ácidos grasos son saturados y otros son insaturados. Ya recuerda que saturado es algo que está lleno, a tope, full. Me dicen aquí, ¿cuántos enlaces puede formar un átomo de carbono como máximo? El carbono, chicos, eso tal vez ustedes ya lo han visto en química o lo van a ver. Los carbonos se les conoce como elementos que son tetravalentes. Es decir, que pueden tener 4 enlaces junto con ellos, como que tuvieran cuatro lados, ¿no? Jalan de un brazo, de otro brazo, de una pierna, de otra pierna. En este caso, el carbono, a ver, ahí está, el carbono tiene 4 regiones. Solamente de esa cantidad máxima pueden unirse otros elementos al carbono, 4. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí el carbono y 4 regiones, 4 lados a los que se pueden unir elementos. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Si un elemento, si el carbono llena sus 4 regiones, están completas, están full las 4 regiones, se les llama saturados. En cambio, imagínate acá, en el primero ha llenado una región, en el segundo ha llenado otra región, y en el tercero, 2 han ocupado, hay 2 enlaces. Por lo que en el cuarto, dime. Sigma y pi. ¿Cómo? Los enlaces sigma y pi. Ah, sí, correcto. Cosa que en la cuarta región, no hay carbonos. ¿Por qué? Porque ya en la tercera se ocuparon 2 espacios. Entonces el carbono no lo puede admitir 5 enlaces, no puede tener. Yo no puedo poner otro, porque ya cogieron un enlace doble en la tercera región. Así es que este carbono no está lleno. ¿Cómo sería? Insaturado. El primer ejemplo de carbono es un carbono saturado, es un carbono que está lleno. Sus 4 regiones se ocuparon, como decíamos el ejemplo, ¿no? Saturado cuando un lugar está lleno. En este caso, este carbono está saturado porque sus 4 regiones están llenas. El siguiente ejemplo sería un carbono insaturado porque una de sus regiones se ocuparon 2 enlaces. Así es que en la cuarta ya no puedo poner nada, porque solo admite, por decirlo así, 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Ya esta región, una X, no hay nada. Carbono insaturado o carbono medio vacío, podríamos decir. El carbono saturado, si lo queremos comparar, es un carbono que tiene carbonos, un ácido graso saturado, es aquel que tiene carbonos saturados, carbonos llenos. Generalmente son carbono, compuesto por enlaces. ¿De qué tipo? ¿Qué puedo ver aquí? Enlaces simples. Muy bien, enlaces simples. Debido a que este carbono está saturado y lleno en todas sus regiones están ocupadas, la cadena es rígida, es sólida. Por eso es que si es rígida, obviamente el alimento va a ser sólido o semisólido. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Será una grasa o un aceite? Es grasa, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser una grasa. Así es que ya sabemos, si un ácido graso es saturado, es como está saturado de carbonos, va a ser sólido, va a ser una grasa. En cambio, los ácidos grasos insaturados están compuestos por cadenas de carbono, pero con enlaces muy simples y dobles.
dobles o en este caso hasta pueden tener enlaces triples. Miren, hasta enlaces triples. El hecho de que las cadenas de carbono no estén llenas en todas sus partes, sino que hay espacios desocupados, hace que la cadena de carbonos insaturados sea más flexible. Por lo tanto, el alimento va a ser líquido o semilíquido. Y en este caso, ¿qué será? ¿Grasa o aceite? Ya hablamos del aceite, ¿no? Entonces, mira, cuando uno se refiere a la mantequilla, al queso, que es una grasa, yo digo que es un ácido graso saturado. En cambio, aquellos aceites, el aceite de oliva, el aceite de girasol, etcétera, etcétera, son insaturados. También son más saludables. Los aceites son mucho más saludables que que las grasas, ¿no? Entonces ahí comparamos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Si tienen dudas, preguntemos nomás. Solo preguntando, entendemos mejor. Luego se nos puede hacer más difícil. ¿Alguna duda, muchachos? Les escucho. Si no, si están un poquito tímidos, escríbanlo por el chat, no hay problema. Por ahí controlemos de no rayar la pantalla. Por favor. Por favor, por favor. Vayan a rayar la pantalla. Aquí hay una rayita. Voy a borrarla ya. Bien. Continuamos entonces. Decíamos entonces hasta el momento que aquel que da el comportamiento sólido, líquido, las características a los lípidos, son los ácidos grasos. Veíamos que hay lípidos simples, hay lípidos complejos, y todo tiene que ver en cómo es su cadena, ¿no? Cómo es la estructura, perdón. En el caso de los simples ya veíamos que hay triglicéridos y ceras, y en el caso de los complejos se tiene un ingrediente adicional que es el grupo fosfatado y el grupo nitrógeno. Hicimos un paréntesis para hablar acerca de los ácidos grasos. Y ahora ahí está. Por ejemplo, aquí tengo, antes de seguir, a un ácido graso saturado. Miren, yo veo cadena tras cadena de carbono. Este no cuenta porque es parte del grupo del alcohol. Entonces, esto no cuenta. Solo me fijo aquí. Carbono, carbono, carbono. Puros enlaces simples. En cambio, aquí veo carbono, carbono. Uy, un enlace doble. Ya le cambió la fórmula. Este enlace hizo que ahora este lípido, se convierta en un aceite, ¿no? En un aceite. Bien. Los ácidos grasos, muchachos, son sumamente importantes para el cuerpo. De hecho, hay algunos que se les considera esenciales y a otros no esenciales. Pero eso no significa que no los utilicemos, ¿ah? Cuando decimos que un ácido graso es esencial, son aquellos que tu cuerpo no los procesa, o sea, no los crea, no los fabrica tu cuerpo. Y por lo tanto, tú los tienes que ingerir sí o sí mediante tu dieta. A eso se les llama esenciales. No significa que sean más importantes que los otros, sino significa que tú no los puedes procesar, no los fabrica tu cuerpo y los tienes que ingerir con la comida. Los no esenciales son aquellos que no necesitas ingerirlo en tu dieta porque tu cuerpo lo fabrica por sí solo. Todos los necesitamos, ojo. Los esenciales son el omega 3 y el omega 6. Estos necesitamos ingerirlo en nuestra dieta. Y los no esenciales son el omega 9. Estos tu cuerpo los fabrica. Este omega 9, por ejemplo, está presente en el aceite de oliva, así es que no es indispensable consumir aceite de oliva, aunque sí es beneficioso porque tiene otras características, ¿no? Pero si queremos considerarlo por los ácidos grasos, no, porque nuestro cuerpo lo fabrica. Aquí tenemos los tipos de ácidos grasos según el omega que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, esenciales, o sea que debemos consumirlos, tenemos el linoleico, el alfa-linoleico y otros más, que ya vamos a ver justo aquí en la siguiente imagen. Aquí vemos otros, ¿no? El linoleico, el arquidónico, el EPA y el DHA.
Y aquí vemos los alimentos que podemos consumir. Por ejemplo, vemos yema de huevo, tan importante la yema de huevo. Aceites de girasol, soya, el germen de trigo, el atún, la caballa, las nueces, los frutos secos, ¿no? Excelentes fuentes de omega. Son ácidos grasos que nuestro cuerpo no tiene. Pero ¿para qué sirven estos ácidos grasos? Bueno, estos ácidos grasos cumplen funciones indispensables en nuestros organismos, ya sean esenciales o no. ¿Qué van a hacer en nuestro cuerpo? Van a permitir el desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral. O sea, tu cerebro va a funcionar muy bien si tú tienes ácidos grasos en él. Ya decíamos antes que nuestro cerebro tiene una gran cantidad de porcentaje de grasa. Así es que, ¿qué debemos consumir para incrementar este omega 3 y omega 6 en nuestro organismo? Frutos secos, por ejemplo, ¿no? Frutos secos son excelentes para el cerebro. También van a ayudar en la visión. Si tienes problemas de vista, puedes incrementar tu consumo de omega 3 y omega 6. Van a también a fortalecer nuestro sistema inmunitario y protegernos contra alguna enfermedad inflamatoria. Y también ayudarán en la producción de hormonas. Ya sabemos que hay hormonas como la progesterona y la testosterona, que son lípidos, que también van a ayudarnos por ahí. Muy bien, aquí están los alimentos, tal vez ustedes quieren tomar en cuenta en su dieta. Los lípidos insaponificables. Entonces, hasta aquí hemos hablado del grupo de los saponificables. Pero ahora vamos a hablar de esta segunda categoría, los insaponificables. Con estos no se pueden hacer jabones. No tienen ácidos grasos. Por eso decíamos que los ácidos grasos no son la unidad de todos los lípidos. Hay algunos que no tienen y estos son los insaponificables. Y aquí tenemos el grupo de los derivados. Ya vamos a ver que los grupos derivados se caracterizan porque no tienen ni alcohol ni ácidos grasos en su composición. Los más importantes son los esteroides, tenemos los terpenos y las prostaglandinas. Estos tres subgrupos, esteroides, terpenos y prostaglandinas. El esteroide más importante es el colesterol. A veces nosotros podemos pensar que el colesterol es malo. Decimos, se ha popularizado que cuando dice tengo el colesterol elevado, es malo para el organismo. Pero eso no es verdad. Hay dos tipos de colesterol y uno de ellos sí es el que obviamente va a producir enfermedades cardiovasculares y otro es un colesterol que ayuda al buen funcionamiento del sistema circulatorio. De hecho, de este colesterol se deriva la vitamina D, sales biliares y algunas hormonas sexuales. Entonces es sumamente importante en nuestro cuerpo. Es un tipo de esteroide. Otro tipo de lípido derivado son los terpenos o también los originadores de las vitaminas liposolubles, como la famosa A, K, E y también tenemos ahí el caucho. También tenemos las prostaglandinas. Las prostaglandinas que van a ser hormonas sexuales, ¿no? Y en este caso también tenemos ahí a la testosterona, ¿no? Entonces son sumamente importantes en el cuerpo, mira, van a intervenir el colesterol, van a dar vitaminas y hormonas sexuales. Todos estos pertenecen al grupo de los lípidos derivados. Muy bien. Ahora pasaríamos a hablar sobre las proteínas. Quiero saber cuánto tiempo nos queda. Nos queda 10 minutos. Creo que sí lo terminamos. O sí lo avanzamos. Terminado este tiempo, muchachos, vamos a dar un break de 15 minutos. Yo voy a tratar de estar al tanto de aquí del cronómetro, pero de 15 minutos el break. Terminado la reunión, corremos 15 minutos. ¿Ya? Las proteínas. Tú puedes ver allí en la imagen que yo te he puesto a la carne y a la leche, ¿no? Ejemplos de proteínas. Tenemos otros también, ¿no? Todas, los huevos, por ejemplo, son básicamente proteínas. Tenemos todos los productos cárnicos, ya sea de origen de carne blanca, carnes rojas. Tenemos también los lácteos, ¿no?
como ejemplo de proteínas. Y aquí puedo ver en la imagen que hay proteínas como que son una línea, una espiral, una cadena, una macrocadena. Y voy a ver que también hay tipos de proteínas. De ahí de por sí puedo deducir eso en estas imágenes. ¿Pero qué son las proteínas en sí? Vamos viendo por aquí. Biomoléculas cuaternarias son, nuevamente, porque están compuestas por ¿cuántos elementos? Si son cuaternarias, Por 4. 4, ¿no? En este caso, sigue estando el carbono como protagonista, el hidrógeno, el oxígeno, pero se le ha añadido un componente más, y es el Nitrógeno. nitrógeno, perfecto. Nitrógeno, que justamente va a ser el grupo amino. Así se le llama al grupo que tiene como componente principal el nitrógeno, el grupo amino. Pero hay proteínas que también poseen azufre. ¿La P de qué es? Fósforo. Fósforo, ¿qué más? F de, Fósforo. muy bien. Hierro. Hierro, ¿qué Zinc más? y cobre. Y cobre, excelente. Entonces, van a haber proteínas que tengan a estos elementos y otros más. Estas biomoléculas, chicos, son las más abundantes en las células. Está bien que nuestra célula sea toda la membrana del lípido, pero proteínas hay más. Más abundante de toda nuestra célula. Y son fundamentales para la vida estas biomoléculas orgánicas. Es que en las células hay más proteínas que carbohidratos y que lípidos. Incluso hay quienes afirman que sin proteínas no hay vida. ¿Por qué? Porque las proteínas son como el ladrillo en nuestro cuerpo. Así como esta pared está hecha básicamente de ladrillo y cemento, aunque mantiene su solidez y sus características, nuestro cuerpo está hecho básicamente de proteínas. Aquí tenemos su estructura. Mira, yo puedo observar el carbono, los hidrógenos, el oxígeno, el grupo amino, que es el que tiene acá el nitrógeno, y voy a ver la R, que es el grupo radical, que suele ser el elemento que va a cambiar, ¿no? Según la proteína que sea. Pero yo ya vi, son biomoléculas sumamente importantes, cuaternarias. ¿Pero qué son en sí? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Ya? El aminoácido siendo la unidad básica de la proteína, siendo la parte más chiquita de una proteína. Imagínate que una proteína sea una cadena y un collar de perlas, un collar enorme. Cada perlita sería un aminoácido. Yo junto todas las perlitas, pues voy a tener allí un gran collar, una gran proteína. Si yo, por decirlo así, yo tengo un collar y cambio una perlita, la primera perlita la pongo a la tercera, no pasa nada, ¿no? Pero eso no ocurre con las proteínas. Si yo tengo aquí un collar de proteína, una collar de aminoácidos, como de una proteína, y cambio una perlita por otra, un aminoácido por otro, varío la secuencia de los aminoácidos, puedo cambiar totalmente la proteína, crear nuevas proteínas. Y hasta en algunos casos inactivarla, o sea, y hacerla inservible esa proteína. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el organelo encargado de fabricar proteínas? ¿Qué organelo será? Chiquitito era. Solamente hay son como puntitos en la célula. Su nombre comienza con R. ¿Recuerdan cuál es? Su nombre comienza con, ya, más pistas. Con RI. Su nombre comienza con RI. Los ribosomas. Perfecto, muy bien, los ribosomas. Los ribosomas son como las mini fábricas de proteínas. Ya vamos a ver que no son los únicos, pero son los más abundantes. Su propiedad fundamental o función fundamental es fabricar proteínas. Y estos, si cambian una secuencia de aminoácidos, ya cambió la proteína por completo. Es una gran combinación de proteínas. Recordando entonces, compuestos cuaternarios hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y añadimos el nitrógeno, es la molécula orgánica más abundante de los seres vivos, tanto así que nuestro peso es 50% proteínas. ¿Cuál es su unidad?
aminoácidos. O sea, la parte más chiquita de una proteína es el aminoácido. Y su enlace es el enlace peptídico, así se le llama, la peptídico. ¿Recuerdan los lípidos? El enlace era enlace éster. Y aquí, enlace peptídico más agua, que va a ayudar justo a la cohesión de la proteína. Las proteínas desempeñan un papel sumamente importante en los seres vivos y son biomoléculas que se utilizan en diferentes funciones versátiles. Algunas cumplen funciones estructurales, es decir, sirven para formar parte de nuestro cuerpo, formar estructuras, huesos, músculos. Y hay otras que tienen propiedades enzimáticas. Ya decíamos la clase anterior que las enzimas son las que aceleran o hacen más rápido una reacción química. Hay proteínas que tienen esa función enzimática. Y hay otras que tienen función transportadora, como por ejemplo la famosa proteína llamada hemoglobina, que su función va a permitir transportar el oxígeno. Entonces ya vemos que hay proteínas para todos los gustos. Estructura de una proteína. Todas las proteínas tienen la misma estructura química central. ¿Va a haber variaciones en los aminoácidos? Sí, pero tienen una estructura química igual. ¿Qué consiste? En una cadena lineal de aminoácidos. O sea, aminoácido, 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 aminoácido como una cadena de perlas. ¿Qué hace que una proteína sea distinta a otra? La secuencia del aminoácido. El hecho de que un aminoácido esté antes o después cambia por completo la proteína. En este caso, la estructura primaria de una proteína es determinante para saber qué función cumplirá la proteína. Si la unimos de cierta forma, vamos a ver que será una función estructural, o si se une de cierta parte, tal vez va a tener función enzimática, en fin. Por ejemplo, en el caso de las que tienen función estructural, por ejemplo, los que forman los músculos, los tendones, los cartílagos, estos poseen carbohidratos que son rígidos. Eso hace que sus enlaces sean más fuertes y por lo tanto, al formar parte de una estructura que va a dar resistencia, estas características le ayudan a cumplir su función. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Una larga cadena de aminoácidos diferentes y al unirse, pues nos forman proteínas muy distintas. La estructura primaria, todas las proteínas lo tienen, pero a veces esa estructura primaria se dobla entre sí formando una espiral. Esa espiral puede formar parte de una cadena un poco más compleja. ¿Y cuándo es una estructura cuaternaria en algunas proteínas? Cuando ya la proteína tiene una forma muchísimo mayor, más compleja. En algunos casos es alargada, en otros casos va a ser en forma redonda, globular. Antes de pasar a la clasificación, porque queda más de un minuto, chicos, menos de un minuto, perdón, vamos a tener un break hasta las 3:35, ¿ya? 3:35 minutos antes estamos volviendo para continuar con nuestra clase, porque ya en unos minutos está por apagarse la reunión. ¿Ya? 3:35 estamos continuando. Pueden salir a su break.